En un instante, la vida, con su oleaje cotidiano de vigilia, trabajo, sueños y rituales, busca en vano aferrarnos a la permanencia. Vale, no te enrolles, ya lo cuento yo. Vamos a hacer parrillada argentina. Parrillada argentina. Bueno, está bien, joder, ahí. Hemos empezado haciendo el fuego, de momento. Exactamente. Ya hemos prendido unas patatillas ahí. Para hacer unas patatas al salir. Está el cuñado Oscar. ¿Se va a quemar? Cuñado. ¿Qué pasa? Y esas patatitas las dejaremos... ¿Cuánto? ¿Media horita? ¿20 minutos? Bueno, hasta que comamos, no le pasa nada. El amigo Lorenzo le está dirigiendo la operación. Este es el vacío. El vacío sale de la parte de la vaca, de dentro. De una parte de ella de la vaca, no tengo ni idea. El vacío está situado en la zona lateral trasera de las vacas, entre las costillas y los huecos de la cadera. Salamos en abundancia. ¿Sale? Sí, hay que salarlo mucho. Después la sal... La carne coge lo que necesita. es vacío. Vacío tengo yo el estómago. Porque no quedará salado, ¿eh? Coge lo que necesita, no demás lo que necesita. Bueno, y esto... ¿Qué más hay ahí? Pues tenemos la entraña. A ver, dale. Es la entraña. Que es la parte más tierna. Sí, claro. es fea de aspecto, como podéis ver, además tiene dos trozos de grasa. Puedes quitar una si quieres para hacerlo, pero me han aconsejado que no hace falta. Es la parte que entraña menos complicación para hacerla. Exactamente. Vamos a ver en el esquema a qué parte del cuerpo corresponde la entraña. No, en este no. No, la foto de la carne argentina. No, este tampoco. Ahora sí. La entraña se corresponde con el diafragma de la vaca. Eso tiene bastante pinta de ser... Yo creo que es más. Maravilla. Pequeño, El chorizo criollo está hecho de chorizo y de criollo. como no podía ser. No tengo ni idea de lo que lleva. Me ha dicho que lleva de todo. Y puede tener más gusto a chorizo, que en realidad no lleva chorizo, porque le hayas puesto más pimentón, menos pimentón. Entonces estamos acostumbrados a comer un chorizo criollo en algunos restaurantes que nos engañan, que tiene mucho gusto a chorizo. Como si fuera un chorizo, pero no chorizo, ¿eh? Un poquito, ¿no? Rafa. No me gusta dejarlo así. Estás esperando tu trozo, ¿no? Bueno, bueno. Como os he explicado antes, hemos salado la carne por debajo y le hemos vuelto a echar sal por encima, ¿vale? Nos parece que vaya a tener mucha sal, pero no. Después la sal gorda, lo bueno que tiene es que la carne cogerá justo lo que necesite, nada más. Entonces hemos de esperar a que empiece a sudar. Cuando empiece a sudar la entraña, no lo veremos muy bien porque tiene la piel por encima, pero ya lo observaremos, le daremos la vuelta. ¿Cuando ¿Vale? empieza la entraña o nosotros? Pues yo estoy sudando también. A esto le falta un poco. Hombre, sí, se ve un poco crudo aún. A ver cómo está por debajo. ¡Wow! Bueno, le hemos dado la vuelta porque hemos pensado que ya estaba empezando a coger un color bastante importante. Aunque hay gente que le gusta la carne más hecha, vamos a esperar un rato más. Pero no tardaremos mucho en empezar a servir, por lo menos la entraña. El vacío le queda bastante. La punta la cortaremos porque ya va cogiendo, aunque aquí se ve que aún está cruda, pero la cortaremos primero porque esa parte es mucho más gorda, como veréis, y tardará un poco más en hacerse. Vale. ¿Quieres las ensaladas? Aquí tenemos salada. Aquí las alcachofas. ¿Cuál? A ver. Y aquí hay fresa de postre. Hola, Ole. Está bien enfocado. Todo ligerito y sano. Bueno, la entraña ya está, vamos a retirarla. Como podéis ver, ha cogido un color
entre poco hecho y muy hecho. Pero bueno, yo creo que está perfecto. Está genial. ¿Vale? Pásame el chimichurri, por favor. Para de prueba la carne. que a ver. No, claro, te lo plantas tú ahí delante, ¿no? Está súper tierna. Me que bajar la bien. El chimichurri es vegetariano, ¿no? Sí. Ya está. Yo como. Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos una vez más a este webinar. Pues vamos a seguir hablando, conociendo y pues, acerca de la gastronomía, en este caso latinoamericana, pero nos vamos a trasladar a una de las gastronomías más carnívoras de todo el continente americano, en este caso pues a Argentina. Pues, Argentina ha sido o es considerado uno de los países con mayor consumo de carne vacuna del mundo, y no solo eso, sino que también de productos lácteos del mundo. Pues el día de hoy pues vamos a hablar un poco acerca de lo que es la gastronomía argentina, para que lo tomemos en cuenta. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, pues seguimos hablando de Latinoamérica, que es una gastronomía pues extensa, amplia por el territorio que tenemos, y pues ir conociendo cada una de ellas, porque nosotros como cocineros pues nos va a servir. Tal vez no para que cocinemos tal vez algún tipo de gastronomía pura, digamos que peruana, chilena, mexicana, argentina, no, tal vez no, pero que vayamos tomando idea de que hay muchas gastronomías que comparten muchos de los principios de cada país. Por ejemplo, los guatemaltecos con los mexicanos, los chilenos con los argentinos, y va a venir viendo que hay cosas que se logran compartir como cultura. Entonces el objetivo pues es ir conociendo cada una de ellas, porque cuando lleguemos a la parte práctica, al taller, entonces podamos entender y comprender un poco más cada una de las gastronomías. Entonces es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sean bienvenidos, espero que estén en la disposición de hacer las cosas bien, porque de eso se trata. Entonces vamos a parafrasear un poco el objetivo. Dije que el objetivo de hoy es que ustedes como participantes pues conozcan origen, sus platillos de la gastronomía argentina. Origen, pues de dónde viene, de dónde son sus principios, platillos, pues algunos de los más preponderantes, digo algunos porque no es posible ver todos, aunque a este país le vamos a dedicar tal vez unos 4 o 5 días de clases más o menos, pero a pesar de eso, pues no nos va a quedar el tiempo suficiente para ver absolutamente todo, porque tendríamos que irnos a vivir a Argentina tal vez unos 6, 7, 8 años para poder comprender en un 99% su gastronomía, ¿de acuerdo? Y también otra cosa, otro de los objetivos es conocer los aportes gastronómicos que ha hecho la gastronomía argentina a nivel latinoamericano, y no solo latinoamericano, sino que a nivel del mundo. Entonces, esos son los objetivos del día de hoy. Primeramente, ellos se logren cumplir y alcanzar que estos objetivos que les acabo de comentar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la gastronomía argentina. Dice que la gastronomía en Argentina tiene sus orígenes en las tradiciones culturales de las civilizaciones precolombinas, andinas y, digamos que, guaraníes. Entonces dice que, vamos a hablar un poco acerca de los guaraníes. Dice que los guaraníes, antes de introducirnos, dice que los guaraníes, pues, es una cultura de los pueblos indígenas de muchos países de Sudamérica. Específicamente, pues yo leyendo encontré de 3 países, digamos que de Uruguay, de Brasil y de Argentina. Digamos que son los 3 países que comparten esta cultura indígena.
Entonces, Argentina se remonta el principio de su gastronomía, pues a través de esta cultura, hablemos guaraní. Esta cultura guaraní, pues son los pueblos nativos o indígenas de la Argentina. Son los que empezaron, pues, a crear la gastronomía que hoy en día, pues, es argentina. Por supuesto que los nuevos chefs, los nuevos cocineros han ido incorporando nuevas técnicas y todo, pero digamos que en sí la raíz, el principio de todo, pues viene de ellos y también de los andinas, pues que son las partes más al sur de Argentina, las partes más frías, donde los climas pues son hostiles, temperatura de menos 15, menos 20, menos 25 grados, dependiendo el tiempo o la estación del año en la que esté, pero sí son climas bastante fríos y hostiles. Entonces, pues de estas culturas, pues inicia la gastronomía argentina como tal. Incluso entre la gastronomía argentina, pues la gente indígena dice que desde que el niño tiene la capacidad física de poder hacer un trabajo, ya bien sea hombre, mujer, joven o adulto, pueden cocinar. Dice que para estas culturas indígenas que viven en los campos, en las provincias, no en las ciudades, todos pueden cocinar un cerdo, pueden cocinar un lechón, pueden cocinar una oveja, pueden cocinar un borrego, o sea, un pato, un pollo. Ellos son amantes de la carne. Entonces, desde que el niño tiene la capacidad física de hacerlo, pues se le enseña y tiene que aprender. O sea, entonces, allá como que esa parte machista de que solo la mujer cocina, para la gente indígena no existe. No, allá pues ellos logran entender que el comer es una necesidad y como es una necesidad, el aprender también se convierte en una necesidad para poder satisfacer esa necesidad física que nos pide nuestro cuerpo. Entonces, es bien interesante esa parte, ¿de acuerdo? Con aspectos posteriores de la gastronomía colonial. Entonces, pues la gastronomía colonial pues fue específicamente también con la conquista, específicamente influencias de la gastronomía italiana y la gastronomía española. Son dos gastronomías, por supuesto que también Argentina tiene influencias árabes, influencias africanas, pero las dos influencias bien marcadas dentro de la gastronomía argentina es Italia y España, o la gastronomía italiana y la gastronomía española. Son los dos países que más han influido en Argentina. Es tal caso que pues hay una cantidad de platos propios de Argentina, pero que han ido incorporando técnicas e ingredientes que se exportan o que ahora se hacen en Argentina, pero tomando como base estas dos gastronomías, que es la gastronomía italiana y la gastronomía española, para que usted también ahí tenga una perspectiva también de dónde mana el principio de la gastronomía argentina. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca del principio de la gastronomía argentina, de dónde nace, de dónde son sus raíces. No sé, le escuchamos. Si alguien quisiera agregar algo. ¿Alguien? De acuerdo. De repente, pues en un momento, pues más adelante, pues se van animando a platicarnos algo, ¿de acuerdo? Yo siempre he dicho que acá en estos cursos de gastronomía, pues no hay por qué temer o tener algún tipo de complejo, es que voy a decir cosas erróneas, no. Aquí el objetivo de estar todos acá es bien claro. O sea, para mí está, pero súper claro. El objetivo es que, por supuesto que todos vayamos aprendiendo todos. Y lo que no sepamos, pues que entre todos lo logremos aprender. Pues aquí hay una imagen más o menos de lo que en Argentina, pues usted puede comer, salsas, algunos chimichurris, guarniciones y por supuesto la carne, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, vamos a hablar de algunos de los protagonistas, digamos, de la gastronomía argentina. Dice que la carne de vaca es, digamos, que el gran protagonista de la gastronomía argentina. Dice que alrededor
alrededor, digamos que la gente en Argentina tiene un consumo, digamos que al mes aproximadamente entre los 10 y 15 kilos de carne mensuales de res. Estamos hablando de carne vacuna. Esa es la carne, más otras carnes que tal vez se comen en algunos otros tiempos de alimentación, pero normalmente para el almuerzo, para la cena, entre ese rango, dice que más o menos tienen entre los 10 y 15 kilos de carne mensuales que consume cada argentino. Pues Argentina tiene una bendición de tener suelos fértiles donde se pueden, en este caso, pues producir pastos y con ello, pues, producir reses de excelente calidad. Dice que una de las características de la carne de vaca, en este caso en Argentina, es su crianza. Cuando hablamos de su crianza, hablamos de su forraje, de su alimentación. En la época donde hablemos de la primavera, el verano, donde digamos que en la primavera y en el otoño, donde florece y donde se producen los mejores pastos, pues las reses son alimentadas sola y exclusivamente con pasto. Entonces, en esas grandes extensiones de tierra, pues la res tiene la capacidad de irla consumiendo e irla absorbiendo. Cuando ya ha pasado la mejor época del pasto y necesita otro tipo de alimentación, la res, porque ya no se puede alimentar solo con pasto, entonces ya buscan semillas, pero semillas, por ejemplo, maíz, trigo, melaza, cebada, granos que ayudan a que el metabolismo de la res se construya correctamente. Una de las características principales de la carne argentina es que no es producida con anabólicos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de sus componentes que sirven para la crianza, no se le inyectan químicos para transformar masa muscular. No, la masa muscular que hay dentro de ella es transformada por el mismo metabolismo del animal. No se le colocan químicos anabólicos para, como por ejemplo la grasa, la carne de acá de nuestro país, ¿verdad? Que es seca. Aquí en Guatemala no. Argentina pues tiene carnes, cortes de carne con excelente marmoleado. ¿Qué es un marmoleado? Pues es la cantidad de grasa que tiene entre los músculos la res. Y esa grasa que hay dentro de los músculos de la res, cuando nosotros la cocinamos, lo que sucede es que es algo bien interesante. Muchas veces decimos, pero la grasa pues hace mal. Sí, claro, si la consumimos en exceso, pero en el caso de la carne vacuna, o de la carne de res, tenemos que tomar en cuenta algo. Es que sin grasa, en la carne de res es una carne seca. Y la carne seca, pues, ya no va a tener los mismos sabores ni la misma consistencia. Entonces, ese marmoleado, esa grasa que hay intramuscular, o sea, entre los músculos, se llama marmoleado. ¿Cuál es el trabajo de esa grasa marmoleada? Que cuando tiramos una pieza de carne a la parrilla, que normalmente lo cocinan los argentinos, o al palo, que es otro asado que hacen los argentinos, o a la plancha o al horno, que también lo cocinan, pero muy poco, más las otras dos que mencioné, que son asados. Esa grasa, al tener contacto con la radiación directa del calor, en este caso con la parrilla, o del fuego directo cuando se hace con el palo, se empieza a caramelizar la estructura externa. Entonces, esa reacción de Maillard que se le llama, cuando se cocina las dos caras, la grasa queda atrapada. Entonces lo que hace, empieza a romper tejido muscular. Y donde va rompiendo tejido muscular, la grasa se va introduciendo. Y por supuesto, al irse introduciendo entre el tejido muscular, va dejando su sabor, va dejando jugosidad. Entonces cuando cortamos esa carne y nos la comemos, solo imagínense el sabor que va a tener esta carne. Entonces, es en especial la crianza del animal. Incluso en algunas partes de Argentina, cuando se mata una res en el campo, se despoja, se separa, e incluso se cocina la res completa, porque digamos que se hace un asado tipo argentino al palo para toda la comunidad, para todo el pueblo. Entonces, todas las piezas de carne tienen la capacidad de poderse asar, tanto a la parrilla como al palo, que son lo que le dan esta característica especial al asado argentino. Entonces, bien interesante esa parte del asado argentino, donde pues, se va creando este tipo de gastronomías familiares. ¿Por qué digo familiares? Porque todos, vuelvo a repetir, dentro de la gastronomía argentina, en casa, saben cocinar. Y si no cocinar todo, por lo menos hacer un buen asado. Eso sí, porque es algo que se va
Chao.